Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia en este seminario. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta primera webinar sobre seguridad alimentaria. Si ya habían tenido la oportunidad de asistir a uno de los seminarios de Blue Spots, les damos nuevamente la bienvenida y agradecemos su tiempo esta tarde. En esta ocasión tendremos la oportunidad de presentar la charla titulada La mecanización agrícola como herramienta para alcanzar la seguridad alimentaria. Esto dentro del marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 de las Naciones Unidas y su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y anunciamos a los presentes la participación de un invitado muy especial, el doctor Yael Van Loon, quien es miembro del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Antes de comenzar a leer su semblanza, me gustaría mencionar un poco sobre el trabajo que hace este centro internacional y su importante labor también en favor del ODS2. El CIMIC, por sus siglas, contribuye al desarrollo del mundo con personas más sanas y prósperas, libres de la amenaza de la crisis alimentaria mundial y con sistemas agroalimentarios más resilientes. Tiene su sede en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Los objetivos del desarrollo sustentable, como bien los habíamos mencionado, exigen una asociación mundial basada en la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad mutua para erradicar la pobreza y el hambre. El Centro Internacional, en este sentido, funge como principal organización de investigación para el desarrollo dirigida a los sistemas de cultivo de maíz y de trigo. A su vez, el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, CGIAR en inglés, es una asociación de investigación global para un futuro con seguridad alimentaria. Su investigación es llevada a cabo por 15 centros a nivel mundial, entre los cuales resalta el CIMIC ubicado en México. Ahora bien, me permito leer la semblanza del doctor Yael Van Loon. Él es especialista en mecanización del Centro Internacional, ya mencionado. Tiene un doctorado en modelado de sistemas biológicos. En la actualidad, funge como consultor internacional activo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO. El doctor Van Loon aborda los problemas de mecanización mediante un enfoque hacia la innovación de máquinas agrícolas, el cual abarca soluciones de baja tecnología, aplicaciones agrícolas de precisión, con el objetivo de aumentar el acceso y la disponibilidad de equipos agrícolas, a la medida que, a su vez, permitan catalizar la implementación de prácticas agrícolas sostenibles. En lo que respecta a su experiencia en América Latina y su enfoque en México, trabaja activamente en repensar estrategias encaminadas a hacer sistemas agroalimentarios funcionales y así desarrollar innovaciones impulsadas por la demanda con base en la sostenibilidad y ampliación agrícola. Les recordamos que al final de la sesión tendremos la oportunidad para una sesión de preguntas y respuestas con el doctor, por lo cual pueden hacer todas dichas preguntas por el chat y las seleccionaremos para sortearlas al final de este seminario. Así que, sin más, doctor, muchas gracias por su presencia y tiene el micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los participantes aquí. Pues aquí agradeciendo por la oportunidad de platicar en esos tiempos difíciles de restricción de movimientos, ¿no? Desde la casa, compartiendo con ustedes un poco las experiencias de mecanización del Centro Internacional de Maíz, de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que tiene su sede aquí en Texcoco, en el Estado de México. La presentación de hoy va alrededor de profundizar un poco los trabajos que hacemos y cómo vemos la mecanización agrícola como una herramienta para alcanzar o ayudar a alcanzar la seguridad alimentaria. Muy bien. Entonces, arrancando, quisiera primero presentar un poco más sobre CIMIT. ¿Qué es CIMIT? Tiene los últimos años, más de 50 años trabajando en el mundo y a pesar de, no solo tiene sus sedes, actividades aquí en México, pero opera en más de 40 países, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo ha capacitado más de 10,000 científicos y expertos agrícolas. Todo se originó desde la Revolución Verde, donde nuestro fundador produjo una variedad que se exportó a la India y evitó, pues ayudó a
a asegurar la seguridad alimenticia en Asia, Surasia, con esta variedad de trigo, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que más del 70% del trigo que se siembra en países en desarrollo, más del 50% de variedades mejoradas de maíz se derivan de materiales originalmente de CIMIT, ¿no? También hace unos meses, enviamos unos paquetes al banco en Noruega, en Svalbard, para almacenar los granos y así asegurar la biodiversidad para el futuro, para las futuras generaciones. Muy bien, CIMI trabaja en diferentes programas de investigación. No solo revisa el potencial de los recursos genéticos, pero también trabaja en cómo generar acceso a este maíz y trigo y cómo trabajar sobre los obstáculos socioeconómicos que encuentran los productores y agronómicos que es necesario para generar una intensificación sustentable, ¿no? Yo formo parte del equipo de desarrollo estratégico y nosotros nos enfocamos en cómo se vincula todo, cómo podemos ver todo integrado en la cadena agroalimentaria, ¿no? CIMIT es uno de unos 15 institutos internacionales que forman el grupo, el CGIAR, que justo se enfocan, como Jorge ya dijo al inicio, en reducir la pobreza, en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, y mejorar esos sistemas de producción agrícola, de recursos naturales y con servicios ecosistémicos, ¿no? Y por esto responden a 10 de 17 de los objetivos de desarrollo sostenible. Ok. Un poco más en detalle cómo CIMIT lo hace, cómo el programa de desarrollo estratégico lo hace. Pues buscamos soluciones sistémicas, ¿no? Enfocado a cómo aseguramos la seguridad alimenticia y nutricional, porque va mano en mano con la seguridad nacional, ¿no? Si hay muchos problemas de acceso a comida, alimentos, se puede haber conflicto, se puede haber caravanas de migración, etc. Pero también vemos cómo intensificar la agricultura de manera sustentable, ¿no? Hoy en día el cambio climático genera muchas fluctuaciones en las temporadas de producción, entonces tenemos que ver que no empeoramos la situación, pero también tenemos que ofrecer soluciones como mitigar y adaptarse a esos cambios que vemos, ¿no? Entonces, utilizamos diferentes herramientas para soportar esos cambios y trabajamos en diferentes niveles, no solo en campo con los productores, pero también a nivel estatal, con alianzas estratégicas que establecemos con despachos locales, con gobiernos locales, etc. Y obviamente a través de generación de datos, donde podemos evidenciar que la ciencia aplicada está funcionando y donde lo podemos seguir mejorando, ¿no? El fundador de CIMIT, Norman Borlaug, Dr. Norman Borlaug, dijo muy claramente que no se puede construir paz en estómagos vacíos, ¿no? Y es justo por eso que sentimos mucho apego con estos 10 metas, 10 objetivos de desarrollo sostenible. Un poco más al tema de qué es impulsar un sector agrícola sustentable, y creo que esa gráfica lo dice bastante bien, ¿no? En el centro tenemos las dos imágenes, en medio tenemos un cultivo bastante sano, en buen crecimiento de maíz, ¿no? Esa es una foto de Texcoco, ¿no? Y digamos que ahí al ojo podemos ver que todo va bien, ¿no? En los dos lados vemos a un lado un sector amenazante donde puede ser peligroso para el ecosistema cuando se aplica insumos agrícolas sin consideración de las cantidades adecuadas, ¿no? Puede destruir un ecosistema, puede degradar los suelos por uso intensivo, etc. Pero también tenemos al otro extremo un sector amenazado, ¿no? Donde simplemente por un uso incorrecto de los insumos llegamos a no tener suficiente producción y simplemente no rentable seguir la actividad de agricultura. Lo interesante es que en esta foto pueden ver que aquí es una parcela experimental de nosotros. Fue tomada en 2009
cuando había una sequía fuerte en el altiplano, en Valles Altos. Y simplemente basado en unas recomendaciones agronómicas, pudimos mantener la producción estable y saludable, ¿no? Comparado con la agricultura convencional. De promedio, lo que hace el productor en el valle, ¿no? Donde cayó la producción casi 5 toneladas por hectárea. Ok, hablando de este tema donde podemos destruir el areal agrícola que tenemos disponible, se ve un poquito más claro en esta gráfica, donde aquí los campos rojos y amarillos son parcelas arables que están en declive de su productividad. Y pues a lo mejor son manchas pequeñas que vemos aquí, pero hay en ciertas zonas concentraciones muy fuertes, ¿no? Y en la gráfica al lado se ve que a nivel mundial es casi un 20% de la tierra agrícola fértil que está en declive, que está en degradación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, este 20%? Pues casi son 50 millones de hectáreas que se está perdiendo, ¿no? Y pues hoy en día conocemos bastante bien el límite planetario, ¿no? Entonces, con la población creciendo, tenemos que encontrar una solución en cómo producir mejor con el mismo terreno disponible o con menos terreno disponible si los perdemos y si ahí se degradan los suelos, ¿no? Ok. Regresando al tema de nutrición, ¿no? Si vemos aquí un poco más en detalle los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, podemos ver que en realidad todos están vinculados con nutrición, ¿no? Nutrición es un tema esencial para realmente alcanzar esos objetivos. Doy un ejemplo sencillo, ¿no? Aquí ya están los dos marcados, ¿no? El hambre cero, ¿no? Hacer que no hay ninguna persona que sufre de hambre es un reto bastante fuerte, ¿no? Pero obviamente está directamente vinculado con la buena salud, ¿no? Alguien que está malnutrido es difícil que tiene buena salud. Pero menos directo, también podemos verlo, por ejemplo, con educación, ¿no? Asegurar las oportunidades de educación de los niños, de las futuras generaciones, también tiene que ver con nutrición, ¿no? Si no tenemos cómo alimentarnos, pues no tenemos la energía o la capacidad o lo suficiente desarrollo para realmente estudiar, aprender cosas, ¿no? O simplemente de poder ir a atender a clases si no tenemos cómo generar ingresos, productores que no tienen ingresos para pagar la matrícula, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos 17 son muy estrechamente vinculados con nutrición y por eso es un tema tan importante de que se habla de una seguridad alimentaria y nutricional. Un poco más sobre ese tema pueden ver en esa gráfica, ¿no? Aquí pueden observar el número de personas subalimentadas en el mundo, que ha sido desde el 2014, después unos 10 años que estaba reduciéndose, desde el 2014 se ha otra vez empezado a incrementarse poco a poco para alcanzar un total de 821 millones en 2017, ¿no? Entonces, podemos ver que ahí con la población creciente estamos otra vez en una situación peor que antes, ¿no? Y eso llama la atención, ¿no? Importante aquí es también notar que al mismo tiempo que se ha incrementado ese número de gente subalimentados, también hemos visto un incremento en el número de personas obesas, ¿no? Creo que en 2018 el número estaba en un total de 672 millones de personas en el mundo obeso, ¿no? Lo que demuestra una disparidad fuerte, ¿no? Y refleja sobre la necesidad de un cambio en cómo nos nutrimos, ¿no? En vez de solo alimentarnos bien, también tiene que nutrirnos bien la comida. ¿Okay? Aquí un reporte de 2018 de la FAO que explica que la misma tendencia en América Latina, donde hay casi 40 millones de personas subalimentados en Latinoamérica, y muchas veces está relacionado en zonas marginalizadas, ¿no? Donde hasta el 20% de los niños sufren de desnutrición crónica,
¿no? Y aquí los últimos 2 puntos otra vez enseña que al mismo tiempo las personas obesas están incrementándose, lo cual realmente es una llamada a la atención. Tenemos que asegurar que nos alimentamos bien, que estamos conscientes de qué es la nutrición, qué es lo que, qué es lo que tomamos y cómo se organiza también la cadena de producción de materia prima para poder obtener esos nutrientes esenciales. Ok, esta siguiente lámina es una gráfica un poco más reciente, ¿no? Salió hace unas semanas y son los países en rojo son donde el World Food Program, el Programa Internacional de Alimentos, ya está alarmando que están en peligro de llegar a una inseguridad alimenticia debido a la crisis que vivimos hoy en día de coronavirus, ¿no? Entonces pueden ver que en muchos países estamos con problemas graves que puede generar conflictos sociales, puede generar migraciones masivos, puede generar simplemente situación de hambruno como ya hoy ya está efectuándose en el horno en el cuerno de África del Este, ¿no? Eso va relacionado con las actividades en el campo que no se ha podido hacer adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en la India, en todo Asia del Sur, cuando empezó la crisis, pues era un momento de cosecha, ¿no? Si ellos no llegan a cosechar toda la producción, obviamente esto de toneladas, millones de toneladas de arroz, obviamente eso afecta al comercio internacional y por eso podemos generar un desequilibrio en los flujos de alimentos tradicionales. Ok, para México, la situación general es la siguiente, ¿no? Donde es un panorama macroeconómico del sistema alimentario de México, donde vemos que está en realidad bastante bien balanceado la cantidad de exportación con importación que se genera en México, ¿no? Obviamente, cuando esos flujos de comercio internacional se desequilibran, puede ser que haya ahí cambios al patrón, ¿no? de disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia y atención de que mantenemos, sí, mantenemos atención o precaución en asegurar que internamente podemos producir suficiente para mantener estas relaciones de comercio. En general, México es el 11º mayor productor de alimentos en el mundo. Entonces, sí hay una posición bastante fuerte ahí. Pero, sin embargo, de los 124 millones de habitantes, hay 55.5 millones que son pobres. Y 1 de cada 5, igual 20% de los mexicanos padece de hambre. Obviamente aquí mucha gente que vive en las comunidades rurales viven directamente en la agricultura, ¿no? Y ellos también están directamente afectados cuando no se puede efectuar de la manera adecuada. Ahí podemos destacar que maíz y trigo son 2 de los 6 principales sistemas de producción agrícola más importantes del país. Maíz y trigo, y conjunto con arroz y frijol, son los alimentos más importantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, asegurar que estos sistemas de producción no fallan es un objetivo bastante importante y por eso también CIMID está activo en México, ¿no? Muy bien. Voy adelantando un poco las dos temas vinculados, ¿no? El tema con la producción sustentable y la conciencia de la nutrición balanceado, ¿no? Nos empuja a la necesidad de cambiar de enfoque, no solo concentrarnos en la producción básica de alimentos, ¿no? Pero llegar a sistemas agroalimentarios funcionales e integrados donde hay atención para la manera como se produce, si se produce de manera sustentable, de la manera como se procesa, ¿no? Para evitar pérdidas en este paso, pero también en la distribución y la consumición, ¿no? Aquí todos hemos visto que durante la crisis los supermercados siguen operando bien, ¿no?
Pero ¿qué pasa en los mercados informales donde mucha gente de comunidades rurales pueden vender sus excedentes y pueden generar un extra, ¿no? ¿Qué pasa si estos áreas de repente no tienen acceso? De repente les hace falta ciertos productos, como hemos visto al inicio de la crisis con huevos de gallina, ¿no? Que muy rápido se incrementó el precio. Entonces, tenemos que estar conscientes en cada eslabón del proceso, ¿no? No solo concentrar en cómo producir más intensivamente un cierto producto, ¿no? Porque eso afecta a toda la cadena de valor. Ok. CIMMYT en el programa de desarrollo estratégico, pues pretende ayudar en toda esa cadena a través de los siguientes temas que ven. No son solo uno o dos cosas, ¿no? Por eso al inicio, cuando me dijeron mecanización como herramienta para la seguridad alimentaria, me dio un poquito risa y susto, ¿no? Porque obviamente no es la única cosa que se puede hacer, ¿no? Hoy en día es muy diferente seleccionar un tema, un obstáculo y proclamar que eso es la solución o el problema de todo, ¿no? En realidad todo está interrelacionado y todo está vinculado, y justo eso está presentado en esta lámina aquí, donde tenemos si queremos producir más con menos, como decía, ¿no? Con los límites planetarios en mente, y si queremos aumentar la resiliencia de los productores en frente de los cambios climáticos y queremos mejorar los servicios ecosistémicos, pues tenemos que hacerlo en realidad basado en ciencia, pero a través de sistemas de innovación. Tenemos que escalar innovaciones y tecnologías que pueden ser adaptadas y adoptadas, y a través de políticas públicas que favorecen un entorno de innovación e investigación, ¿no? Entonces son varios temas que se tienen que considerar a través de la cadena de valor, ¿no? Y ahí tenemos en CIMMYT expertise sobre esos diferentes componentes, donde mecanización es una parte, prácticas agrícolas sustentables es otra parte, ¿no? que están involucrados. Okay. Para la mecanización en agricultura, tomando justo este componente que vieron aquí, les voy a explicar un poco más, en mi opinión humilde, cómo puede esto generar ventajas y beneficios. La mecanización agrícola, los últimos 20 años, digamos, ¿no? O desde el inicio, que entendieron que se pueden utilizar herramientas para facilitar cierto proceso agrícola, pues le gusta dar una ventaja porque puede incrementar altamente la productividad, ¿no? Puede aliviar las tareas pesadas y por ende puede incrementar la eficiencia del trabajo, ¿no? Pero como está muchas veces relacionado mecanización con tractores grandes, de 4 ruedas, con extensiones grandes, ¿no? Pues la percepción es que solo hace sentido para economía de escala, ¿no? Además, genera un sentido que puede reemplazar el hombre y su empleo, ¿no? Puede desplazar ese tipo de trabajos, ¿no? Y que se necesita una infraestructura fuerte de soporte, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿hasta qué límite es sustentable la mecanización dependiendo del contexto de las fincas, de las granjas, del ecosistema, ¿no? Pero vemos también que hay varias tendencias hoy en día que generan una necesidad, una demanda para seguir investigando en el tema de mecanización. Por ejemplo, el sector privado y comercial de tecnología muchas veces está un poco cauteloso para entrar al mercado de pequeños productores, porque productores pequeños no tienen tanto poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ¿para qué desarrollar maquinaria que no se puede vender? Aparte, hay una duda sobre la aplicabilidad directa de herramientas de precisión y de control remoto, ¿no? Todos conocemos los drones, que en los últimos años son el regalo favorito de Navidad para los niños, ¿no? Pero la pregunta es qué tan preciso realmente pueden trabajar para ayudar a los productores en campo, ¿no? Que a veces trabajan en media hectárea, ¿no? Realmente puede efectuar algo. Imágenes satelitales también, ¿no? Todos conocemos en Google Maps que se puede acercar hasta cierto nivel, pero nunca puedes ver a detalle, ¿no? Entonces estamos trabajando en qué tan cerca lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos evitar este artefacto que se generó que solo sirve para extensiones grandes, ¿no? Pero realmente hacerlo a pequeña escala.
positivo es que hay cada vez más barato de hacer piezas y componentes, sensores de la fabricación. Conocemos los movimientos de los makers, de los construidores, ¿no? De los microcontroladores. Entonces, hay más acceso, más disponibilidad con Internet, a través de Internet, a través de Internet de las cosas, ¿no? Para generar sistemas bastante avanzados tecnológicamente. Entonces, aquí el tema surgió hace unos años de trabajar sobre la mecanización a la medida, appropriate mechanization en inglés, ¿no? Que realmente está enfocado en cómo podemos irnos de solo la percepción que mecanización solo sirve para grandes extensiones o economía de escala, a una mecanización que es a la medida de la finca y con un mínimo impacto social y ambiental, ¿no? Y pueden ver en las fotos, pueden ver unos ejemplos de qué representa ese tipo de mecanización más adecuado para pequeños productores, ¿no? Ahí podemos decir que la mecanización no es lo mismo que motorización, ¿no? También vale la pena revisar herramientas manuales, equipos de tracción animal, ¿no? Y diferentes implementos que se puede utilizar. Más a rato tengo unos ejemplos más, ¿no? Entonces es más un contexto de modernizar herramientas tradicionales, ¿no? Y ahí está el reto fuerte, ¿no? Herramientas tradicionales que todos conocemos, pues han vivido un proceso de selección por generación, tras generación, tras generación. Entonces, son muchas veces una opción confiable, que funciona, ¿no? Y está incrustado con la cultura de la gente, ¿no? Entonces, ahí es el reto de realmente podemos generar algo que mejora cierto aspecto de la producción, ¿no? Muy bien. Mecanización puede ayudar para fusionar estos dos temas que pueden observar aquí. Un tema de agricultura de precisión, donde se busca aplicar el insumo correcto en la cantidad correcta, la ubicación correcta en el tiempo adecuado, ¿no? Y la otra vertiente es la agricultura de conservación, donde realmente buscamos prácticas agronómicas sustentables, ¿no? Que pueden estabilizar los rendimientos, pero sin reduciendo el impacto negativo. Por ejemplo, temas de mínima labranza, dejar la cobertura orgánica en el suelo, buscar rotaciones de cultivos que benefician no solo el microfauna, pero también el suelo, en fijación de nitrógeno, etc., ¿no? Entonces, la mecanización ofrece de poder encontrar formas prácticas que sacan provecho de los dos vertientes para generar sistemas de producción sustentables y climatológicamente inteligentes y por eso altamente productivos, ¿no? Vamos a ir un poco más en detalle en cómo puede generar esto, ¿no? Ok, pues cambiar a un tema de intensificación sustentable quiere decir que vamos a trabajar en el campo de la mejor manera que se conoce. Y muchas veces eso requiere más energía agrícola, trabajar más en el campo, más preciso, aplicar los insumos, ¿no? Y realmente estar en el tiempo exacto, ¿no? Cuando las primeras lluvias se caen, ahí saber exactamente cuándo se tiene que sembrar, ¿no? Y el efecto de este conocimiento se puede ver en la gráfica, ¿no? Donde aquí es un ejemplo del rendimiento de trigo dependiendo de la fecha de siembra, ¿no? Entonces pueden ver si los productores aquí se tardan unos 25 días, se pierden fácilmente 2-3, aquí 1,5 toneladas de rendimiento de trigo, ¿no? Entonces puede ser bastante drástico, ¿no? Aquí en la foto pueden ver la diferencia de siembra en 7 días, ¿no? Un cultivo está bastante bien desarrollado, mientras el otro sí tiene bastante problemas de arrancarse todavía. Hasta se puede observar una diferencia de color del suelo, ¿no? Uno está más marroncito, más sano, mientras que el otro parece ser bastante seco, ¿no? Entonces aquí el primer punto es esto, ¿no? Realmente estar en los tiempos adecuados y con la precisión adecuada. Eso es algo que la mecanización puede resolver porque las máquinas están disponibles, pueden hacer que una persona pueda hacer más trabajo y de la manera precisa. Entonces, muy rápido llegamos a el efecto en la disponibilidad de labor humana, ¿no? Vemos en todo el mundo, en muchas comunidades rurales, que
hay cada vez más migración de jóvenes a las ciudades, ¿no? Entonces eso hace que el costo de labor sube. La gráfica aquí lo representa en Bangladesh, ¿no? Cómo va subiendo el precio de un jornalero a través de los años, ¿no? Entonces generamos cada vez más un estrés mayor en la labor disponible, ¿no? Los tiempos de operación, y ahí puede ofrecer la mecanización una solución, ¿no? Simplemente por estar con un tractor podemos limitar la necesidad de sembrar con 4 personas, ¿no? Si pensamos en la siembra manual, por regular una hectárea se necesita 5 o 4 personas trabajando 8 horas, ¿no? Y esas 8 horas las personas también se cansan, ¿no? Se puede equivocar la gente. Pues una máquina puede hacer esto con una persona y como es la máquina de manera automatizada. Al mismo tiempo, si sube o si baja la disponibilidad de labor humano, pues la presión en animales de tracción también incrementa. Y ahí la pregunta es si este tema es sustentable, porque esos animales tienes que alimentar todo el año para trabajar tal vez 2 o 3 semanas durante el ciclo productivo, ¿no? Producir ese alimento también es un costo operativo, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente una sequía hace imposible tener una reserva de forrajes para animales, ¿no? Aparte, hoy en día un tema muy, muy fuerte con corona, ¿no? De enfermedades zoonóticas, ¿no? ¿Cómo poder, si vivimos más cerca de animales de tracción, pues también hay una relación muy cerca con gente, entonces hay peligro que tenemos temas de enfermedades, de transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces buscamos con la mecanización de generar un tema de inclusión social para otra vez atraer a jóvenes, para dar un espacio para mujeres de seguir trabajando en el campo, pero de una manera que es más automatizado, que no tienes que tener tanta fuerza corporal, digamos, tanta energía corporal, y aún así hacer el trabajo, pero también de poder diversificar las actividades, ¿no? Y la siguiente lámina lo explica un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, en un sistema, en la primera gráfica vemos el tiempo invertido en horas que se requiere en África para un ciclo productivo, ¿no? Manualmente, ¿no? Donde se toma casi 120 horas para una hectárea, ¿no? Mientras que si fuera mecanizado en sistemas de agricultura y conservación, se reduce a unos 10 horas fácil, ¿no? Esta diferencia de tiempo es increíble, ¿no? Ahí tenemos realmente una forma de cómo poder reducir esa presión en la labor disponible o hasta reducir los costos de operación los costos de producción para los productores, ¿no? Lo mismo vemos en la otra gráfica donde se ve la historia que conté de sembrar manual comparado con una máquina, ¿no? Hay una reducción muy fuerte en el tiempo que se tiene que dedicar. Ok. La siguiente lámina lo explica un poquito más, qué representa ese tiempo que se cambia, ¿no? Aquí es unos datos de Zimbabue, donde mujeres estaban operando una segadora cosechadora de trigo, como pueden observar en la foto, ¿no? Y simplemente por el tiempo el cambio de tiempos que se requiere, se ven en que en su día se cambian sus actividades, en que se preocupan, ¿no? Y algo que a mí me gustó de verlo era que realmente tienen más tiempo, ¿no?, de dormir, ¿no? Pero dormir 8 horas, es decir, pueden descansar y pueden vivir un poco más saludable, ¿no? Y tienen más tiempo para pasar el tiempo con los niños, cuidarlos mejor, tienen tiempo para trabajar con el poco ganado que tienen, ¿no? De simplemente tener un poco tiempo de ocio, ¿no? Es importante contemplar esto porque eso hace que la actividad agrícola puede ser rentable, pero también que lo hace más atractivo para personas de involucrarse, que no lo ven solo como el abuelo que está sudando en la parcela para tener poco en el campo, ¿no? Esto es el camino de seguir la productividad y atraer jóvenes a la actividad agrícola. Ok, entonces, un poco un resumen de lo que platicamos aquí, de qué son los beneficios para pequeños productores de utilizar mecanización.
Y como mencioné al inicio, ¿no? Que a lo mejor mecanización es más un tema de modernizar las herramientas tradicionales, ¿no? Y tenemos que enfocarnos en cuáles son las actividades críticas en el ciclo productivo, ¿no? Por ejemplo, la siembra, la preparación de terreno, ¿no? Que requiere mucha inversión de tiempo y que es muy arduo trabajo, ¿no? Aparte, siempre tenemos que tener atención para los desplazamientos de tareas, ¿no? Si intentamos de incluir socialmente todos los participantes en la actividad agrícola. Y hay una pregunta interesante que yo muchas veces pregunto a los agrónomos es, ¿se tiene que ajustar la máquina a la agronomía o podemos ajustar la agronomía a la máquina? Es una pregunta que dejo abierto, ¿no? Pero creo que en unas siguientes láminas se va a entender un poco mejor. Okay. ¿Qué es el trabajo que hemos llevado a cabo en México con CIMIT? Pues hemos trabajado tanto como en el norte como en el sur, en diferentes sistemas de producción. Pueden ver aquí a la izquierda una persona trabajando en un sistema milpa, ¿no? Donde normalmente siembran con la coa o el shul, lo llaman allá. Y ahí trajimos una máquina que siembra y fertiliza al mismo tiempo. Sigue siendo una herramienta manual, pero tiene un sistema dosificador bastante preciso, deposita 1 o 2 semillas y aplica un poco de abono inorgánico al mismo tiempo, ¿no? Simplemente de poder hacer esto en el mismo paso, la persona está ahorrándose ahí 40 horas, entre 30 y 40 horas de trabajo o de jornaleras que no tiene que pagar, ¿no? Entonces es una forma de eficientizar el trabajo en campo. Los otros dos láminas son ejemplos de, esto también me gusta aquí abajo, que es una sembradora de tiro animal que se mejoró para que pueda trabajar con diferentes semillas, para que pueda sembrar y fertilizar al mismo tiempo, y para que pueda realizar la siembra directa sobre el rastrojo del cultivo anterior, sobre los residuos, ¿no? Hace que se proteja esos residuos, se pueden seguir en el campo, proteja un poco para absorber un poco más agua, proteja para que no se seque tan rápido el suelo, etcétera, ¿no? Y esos son temas que a veces con un rediseño de herramientas funcionales se puede generar una eficiencia mayor en campo y específicamente para pequeños productores. Un par de ejemplos aquí de cómo llegamos a generar diferentes modelos pensando en la ergonomía, en la utilidad. Por ejemplo, aquí de la máquina que vimos aquí, que todavía una persona que es un poco más alto se tiene que agachar, ¿no? Entonces tal vez es interesante con una mochila, como los aspersores manuales que tenemos, ¿no? Eso estamos trabajando. Hicimos un estudio comparando diferentes sembradores de tiro animal para buscar cuál es la ventaja de tener un implemento pesado o un implemento versátil. Y cuál es el costo de producción de los materiales, de que si uno es mucho más elaborado, otro es mucho más sencillo, ¿no? Y lo mismo hacemos para máquinas más grandes de tractor de 4 ruedas, pero ahí vemos aspectos como nosotros lo definimos multiuso, multicultivo, ¿no? Una máquina que puede hacer diferentes tareas, como sembrar y fertilizar, y que puede trabajar con diferentes tipos de semilla, ¿no? Grano grande, grano pequeño. Voy un poquito más rápido porque veo que ya estoy pasando un poco mi tiempo. Aparte de la modernización, tenemos, como Jorge decía al inicio, ¿no? Tenemos que asegurar que hay acceso a esas maquinarias agrícolas adecuadas, ¿no? Y en México hemos trabajado mucho en establecer puntos de maquinaria o centrales de maquinaria, donde los productores pueden aprender qué hacen esas máquinas, cómo operarlo, cómo trabajarlo y para que pueden también pedirlo a rentar para probarlo en sus parcelas. Aquí es un ejemplo de cómo están distribuidos en Valles Altos, en Puebla, Hidalgo y Querétaro, y el alcance que tienen esos puntos de maquinaria. Nosotros lo utilizamos para aprender dónde están en demanda qué tipos de máquinas y cómo podemos seguir apoyando a la medida de ese tipo de productos, ¿no? Entonces nos genera información en cómo nos posicionamos mejor, pero también nos genera retroalimentación del productor que nos dice qué ha funcionado y qué no, y seguir optimizando nuestros prototipos de nuestro sistema, ¿no? Aquí un tema que me gustaría destacar, ¿no? Y más hacia el futuro de mecanización, ¿no? El comentario que si comparamos un poco y pensamos de la tecnología avanzada, ¿no? Todos tenemos nuestro iPod, tenemos nuestro celular,
pero si ven que muchas veces las sembradoras tradicionales o convencionales tienen menos tecnología que una dispensadora de refrescos, ¿no? Refresco tú puedes codificar el precio, se dosifica uno por uno, ¿no? A veces hasta te sale con tu nombre impreso, ¿no? Entonces aquí simplemente una reflexión de en realidad que sí es posible mejorar la precisión, modernizar esas máquinas convencionales que hoy en día tenemos, porque en realidad la tecnología de esas pequeñas mecatrónica está en todo nuestro mundo ya distribuida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para potencializar el campo a través de la mecanización agrícola? Pues en mi opinión son de tres vertientes, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos incluir temas de agricultura de precisión, tenemos que ver cómo podemos generar más sistemas agrotrónicos, mecatrónicos en el sistema de agricultura, que faciliten al productor de convertirse en un pequeño empresario, ¿no? De tener conciencia de qué está pasando en su campo, justo como los grandes productores lo hacen, ¿no? Entender qué está pasando en tu campo, qué son los nutrientes que necesita y en qué tiempos hay que trabajar, ¿no? Entonces, en realidad, aquí estamos trabajando sobre la integración del productor en la cadena de valor con conocimientos, pero también con herramientas competitivas. Ok, para finalizar, ya lo mencioné un poco, pero aquí el tema de mecanización en tiempos de COVID-19, pues justo en esos temas de la disponibilidad de labor, salió una pequeña escrito en Rural 21 el mes pasado que explica que simplemente la situación hoy en COVID se ha puesto más crítico las problemáticas que vemos relacionadas con mecanización. Más restricción de los jornaleros, más inmovilización de gente de campo, ¿no? Realmente demanda máquinas, pequeñas máquinas que pueden realmente cubrir el trabajo que normalmente los jornaleros hacen, ¿no? Para asegurar que podemos seguir produciendo, ¿no? Y ahí creo que hay oportunidades de prestadores de servicios pequeños, ¿no? Que pueden ir atendiendo las parcelas de otras personas y así generar un sistema útil y productivo. Ok, eso fue mucha información en muy corto tiempo, pero agradezco su atención y aquí estamos todavía para unas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Biel, por esta magnífica ponencia. Creo que sí nos vamos con muchos aprendizajes y bueno, para dar tiempo a sus preguntas y respuestas, vamos a comenzar con en el chat. Me parece que tenemos ya la primera de Valeria Gómez. Ella pregunta, ¿las máquinas se pueden usar en siembras con pendientes altas? Por ejemplo, para la siembra de temporal en Sinaloa, los pequeños productores siembran en los cerros, no en superficies planas. Esa sería la primera pregunta, doctor. Sí, es muy buena pregunta. Y ciertas máquinas sí, no todos, ¿no? Obviamente tiene que ver con el peso de la máquina, ¿no? En pendientes muy fuertes, con más de 15 grados. Además es peligroso trabajar con tractores pesados, ¿no? Pero hay ahí unos tractores pequeños de 8 caballos que facilitan todavía trabajar en esos tipos de pendientes. Y es más fácil hacerlo así que manualmente, ¿no? He visto en Nepal, por ejemplo, en los Himalayas o en las cordilleras de las Himalayas, que trabajan realmente en pendientes muy fuertes y ahí estos pequeños tractores de 2 ruedas, de motores muy ligeros, facilitan el trabajo. Mujeres trabajan ahí en pendientes muy fuertes simplemente porque el peso del tractorcito es bastante ligero, lo puedes levantar, lo puedes llevar en una camioneta, ¿no? Entonces, depende un poco de la situación, pero sí hay formas de mecanizar y en ese sentido motorizar también el trabajo en laderas, ¿no? Hay otras formas de México que se puede implementar en pendientes menos destacados, como hacer una nivelación a curva de nivel, ¿no? Que facilita o que evita la erosión, que protege un poco la pendiente mismo, o en un caso extremo evolucionar a un tipo de terracería donde también niveladoras a pequeña escala o rototillers pueden ayudar en generar esas terrazas. Ok, muchas gracias, doctor. Hay una segunda pregunta.
Luis Aurelio. Desde tu opinión de experto, ¿cuál es la mejor enseñanza de la implementación de la mecanización agrícola llevada a cabo en Zimbabue para México? Sí, una pregunta bastante difícil, pero interesante. En Zimbabue, pues ahí creo que la diferencia con México es que muchas de las parcelas de los pequeños productores son aún más pequeños, ¿no? Si aquí llamamos a un productor pequeño, si tiene menos de 3 hectáreas, ahí estamos hablando de parcelas muy dispersas de menos de 1 hectárea, ¿no? Aún así, he visto a través de un sistema de prestadores de servicio de pequeñas máquinas, como mencioné en las últimas láminas, han sido posible de generar economía en esas pequeñas parcelas, trabajando con los pequeños motocultores y tractores de 2 ruedas. De hecho, fuimos con mi equipo a Zimbabue y les producimos una sembradora fertilizadora para tractores de 2 ruedas que hoy en día están utilizando en muchos casos, en muchos lados ahí. Otro reto allá era que hay muchos productores ahí que no utilizan ningún tipo de insumos agrícolas, ¿no? Entonces ahí realmente están muy cortos en tener poder adquisitivo de insumos, ¿no? Y creo que eso trae buenas lecciones en cómo podemos abarcarlo en México y cómo me recuerda siempre que tenemos que estar muy, muy cauteloso en los prototipos que hacemos y concentrarnos en máquinas funcionales y lo más económico posible para realmente dar una oportunidad a los productores de, de, de sacar un beneficio. Sí. Excelente, doctor, muchas gracias. Pregunta Víctor de la Mora. ¿En el estado de Morelos tiene algún proyecto, algún centro también, bueno, donde el CIMIT ha tenido incidencia? Sí, de hecho tenemos una estación experimental en Tlaltizapán, donde tenemos una granja donde hacemos experimentos de los diferentes aspectos de ciencia que desarrollamos, pero también en el estado mismo tenemos un hub o un nodo de innovación activo. El gerente se llama Eliud Pérez y ahí estamos con actividades en campo con productores que tienen módulos, lo llamamos. Módulo es donde en realidad el productor mismo implementa la recomendación agrícola con las máquinas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si quieren un poco más información, yo luego les puedo compartir el contacto del gerente de Eliud allá y hablar cómo pueden seguir en contacto si están interesados en sumarse al tema. Excelente, muchas gracias. Hay una pregunta un tanto larga del ingeniero Rufino. Menciona que desde su punto de vista algunas tecnologías o prácticas de agricultura de conservación no se pueden hacer de manera manual o son difíciles de hacer, lo cual impide que las actividades, bueno, la agricultura de conservación se expanda a más superficie y bueno, esto lo comenta por su experiencia en Chiapas. Y la pregunta es, ¿cuáles consideran las causas de cualquier tipo que en México no se implemente de forma importante la mecanización de áreas pequeñas de cultivos básicos? Sí, pues la razón son varios, ¿no? Uh, Uno, creo que siempre hay una resistencia a nueva tecnología y es una lámina que justo la única lámina que fue un poco más rápido, ¿no? Es cambiando algo a un sistema de producción cultural, a veces se enfrenta con mucha resistencia, ¿no? Aparte, la búsqueda en máquinas adecuadas, ¿no? Es un proceso iterativo, ¿no? Entonces se tarda un poco en encontrar la máquina que está justo a la medida para la parcela específica del productor, ¿no? Tenemos que hacer varias pruebas, tenemos que hacer ensayos y por eso tenemos esos puntos de maquinaria donde los productores nos dicen cómo mejorar las máquinas, ¿no? Esos son dos, ¿no? El tercero es que tarda un poco y tenemos que organizar también la capacitación a los productores en cómo utilizarlo y cómo se conecta con la agronomía mismo, ¿no? Entonces, agricultura de conservación, ¿no? Los principios teóricos básicos son de no remover los residuos del cultivo anterior, implementar una labranza mínima, ¿no? Y buscar rotación de cultivos. Pues todo eso sí es bastante intensivo
en el tema de adquirir nuevos conocimientos de gestión, ¿no? Entonces, las máquinas, obviamente, siembra directa facilitan el corte del rastrojo de los residuos y poder depositar la semilla, ¿no? Pero el productor requiere también entender todo el conjunto, ¿no? Que cada decisión que toma en cambiar algún sistema productivo lleva la necesidad de entender y tomar las acciones correspondientes, ¿no? Entonces, sí hay varios obstáculos que se enfrenta y con el programa de desarrollo sustentable, de desarrollo estratégico, pues trabajamos en realidad con todos ellos, ¿no? Estuvimos trabajando con más de 1.500 técnicos en campo, ¿no? El año pasado tuvimos 45 plataformas distribuidas en diferentes zonas, incluso en Chiapas seguramente el ingeniero ha escuchado de algunas plataformas si no involucrado, donde realmente estamos buscando en cómo ayudar, en cómo seguir dando ese seguimiento a los productores para que puedan superar esos obstáculos. Muchas gracias, doctor. A mí nos preguntan desde Venezuela, Rubén Gosein, si tienen alcance por parte del CIMMYT allá, especialmente buscando obtener semillas de maíces. No sé cuál sea la respuesta al respecto. Sí, pues CIMMYT manda a muchos países semillas a todas las partes del mundo, y ahí también le invito a la persona de tomar contacto con nosotros para ver cómo lo organizamos, ¿no? Somos un instituto público, ¿no? Entonces todo lo generamos está disponible para el público. Y realmente estamos buscando en generar esos vínculos, esas alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, aquí, si comparten otra vez mi correo, con mucho gusto yo lo pongo en contacto con la persona encargado en CIMMYT, ¿no? Para que toman ahí, para que comunican y buscan la forma más adecuada de hacer esa transacción. Muchas gracias, doctor. Bueno, preguntan si pueden tener acceso a la presentación. La sesión está grabada, así que con mucho gusto les hacemos llegar esta grabación. La respuesta al ingeniero también. Si alguien tiene otra pregunta, puede hacerla mediante el chat. Aún nos quedan un par de minutos. Bueno, un minuto. De lo contrario, bueno, me atrevería yo a hacer una pregunta, doctor, y era, ¿cuál es el rol del financiamiento tradicional? Por ejemplo, tal vez existen fideicomisos como el FIRA, ¿no? Del Banco de México para el campo, pero aterrizados al área de la mecanización agrícola. Es decir, existen instrumentos que nos permitan, o al agricultor, obtener dichos equipos, o al menos un financiamiento para adquirirlos. Sé que son de bajo costo de manera general, pero si existe ya alguna herramienta que les permita adquirirlo. Sí, el trabajo de FIRA es en cada aspecto importante, ¿no? O instituciones como FIRA, ¿no? El financiamiento, especialmente en temas de maquinaria, es un tema difícil, ¿no? De abarcar, más porque tiene que estar realmente diseñado a la necesidad, ¿no? Y no quiero proclamar demasiado si es bueno o malo ciertos subsidios, pero el apoyo sí es interesante al menos, ¿no? Como mencioné en la presentación, muchas veces los prototipos o máquinas, aunque son pequeños, el costo de inversión es un riesgo alto para los productores, ¿no? Entonces, sistemas que pueden superar esto, que pueden facilitar esto, sí son importantes, ¿no? Y ahí estoy pensando en esquemas como arrendamiento, en cierto subsidio o compromisos del productor en utilizarlo en esquemas con múltiples actores, etcétera, ¿no? Ahí estamos trabajando, y eso fue también una parte de los puntos de maquinaria, en realmente buscar qué modelo de negocio sirve para cada zona. Pero ahí seguimos en México. La riqueza es que hay tanta agrodiversidad, pero también complica que hay muchas diferentes situaciones, ¿no? Y que se tienen que ajustar, ¿no? Eso creo que es el poder fuerte de programas como estamos implementando en México como Masagro en los últimos años, ¿no? Que realmente puede atender esas diferencias
muy locales, ¿no? Pero obviamente requiere una inversión de tiempo y de recursos para poder atender a cada solicitud separado, ¿no? Subsidios o fondos o recursos económicos para seguir haciendo trabajo son sumamente importantes, ¿no? Sin ellos no podemos seguir operando de manera adecuada y sí es importante que esos beneficios lleguen al productor, ¿no? Uh, en sí trabajamos muy fuerte con una red de herreros para capacitarlos en producir máquinas de buena calidad a un costo accesible. También trabajamos con manufactureros en producir las innovaciones tecnológicas, ¿no? y crear un mercado. Y esperamos poder seguir trabajando con gobiernos, con institutos como la FIRA para buscar formas de tecnología financiera para seguir trabajando en ese entorno. Gracias. Gracias, doctor, a usted. Y ya para finalizar, agradecemos su participación. Comentar un poco y a manera de reflexión que si bien la mecanización es solo una de las maneras o estrategias para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 2, sí existen otras muy importantes y precisamente en nuestra plataforma de Blogspot apoyamos algunas de ellas, por lo cual le doy la palabra para finalizar a mi compañera Ana Laura, quien explicará en unos breves minutos sobre estas iniciativas encaminadas a la seguridad alimentaria. Adelante, Ana. Listo, gracias, Jorge. Bueno, les voy a platicar muy brevemente. Tenemos primero un proyecto que justo se enfoca a la seguridad alimentaria, que consiste en la instalación de huertos comunitarios en comunidades vulnerables de Oaxaca, especialmente en la colonia Benito Juárez, San Francisco Javier y Las Culturas. Esto con el fin de proporcionarles una fuente de alimento a las familias afectadas por la pandemia, además de fomentar prácticas sustentables e incrementar las áreas verdes en las ciudades. Esta campaña está buscando fondos para comprar los materiales necesarios para instalar los huertos y se busca ayudar a 42 familias con la instalación de 14 huertos. Los invito a leer más de este proyecto. Pueden escanear el código QR que está en la pantalla o pueden acceder directamente a través de nuestra plataforma. Y tenemos el segundo proyecto que se llama Emisión MX. Este proyecto se relaciona, está más enfocado a obtener energía asequible y no contaminante. Sin embargo, se relaciona a la seguridad alimentaria, en tanto que desarrollaron tecnología que permite aprovechar residuos orgánicos y de la agricultura para producir biocombustibles que pueden ser usados directamente como sustituto de los combustibles fósiles o pueden utilizarse para producir electricidad de uso doméstico, de uso industrial, de uso público o en zonas de pobreza energética. Y bueno, este proyecto es de alto impacto considerando que en México el 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la industria, de la producción de electricidad y los residuos. Y pues además nos ayuda a desmitificar que los biocombustibles van en contra de la seguridad alimentaria. Igualmente pueden leer más del proyecto escaneando el código QR en pantalla o accediendo a través de nuestra plataforma de Blogspot. Muchas gracias, Ana. Así que, bueno, finalmente le agradecemos al doctor su participación en esta excelente conferencia. Les reiteramos que a todos los participantes y aquellos quienes se registraron les vamos a compartir el link de la grabación en YouTube para que puedan acceder y ver la presentación en otro momento. Gracias, profesor, doctor, nuevamente por su participación, por tomarse el tiempo esta tarde y esperamos seguir de cerca el trabajo que realiza en CIMIC para garantizar la seguridad alimentaria en México. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por su tiempo de esta tarde. Excelente.